Queremos darles la bienvenida, mujeres, al laboratorio de la virtud. Yo pensé que íbamos a cantar. No, no vamos a cantar. Venimos a explicarles a estas mujeres, a enseñarles a ser mujeres virtuosas, ¿sí? ¿Pero por qué laboratorio? Bueno, porque el laboratorio es el lugar donde uno crea, el laboratorio es donde uno inventa, donde uno tiene varios elementos, varios ingredientes y luego, después de mezclarlos todos, termina algo hecho, algo terminado. Como la cocina, ¿cierto? Un laboratorio, digamos, podríamos decir que es la cocina. Laboratorio, porque vamos a identificar los ingredientes. Y de virtud, pues, de ser una mujer virtuosa. O sea que al terminar esta tarde, todas estas señoras, ¿hay señoritas también? Todas estas mujeres van a salir siendo mujeres virtuosas. Si lo aplican, claro que sí. Ah, bueno, yo veré entonces, pero yo creo que para esto necesitamos ayuda. Claro que necesitamos ayuda. Por eso hemos invitado a 9 mujeres realmente virtuosas a que sean nuestras panelistas en esta tarde. Y ellas van a enseñarnos cómo ser mujeres virtuosas. Bueno. Entonces vamos a empezar. Entonces, voy a darle el micrófono a Adri Méndez para que ella nos haga el honor de iniciar. ¿Es difícil ser una mujer virtuosa? ¿Y por qué? Realmente de la mano de Dios no es difícil. Lo que es difícil es mantenerse de la mano de Dios. Fuera del propósito de Dios y fuera de su autoridad, su cobertura, no es difícil, es imposible hacerlo. Entonces, lo que nosotras debemos hacer es mantenerlos sujetas, cada vez aprender más, empoderarnos más del propósito que tenemos y realmente obedecer. Yo pienso que es muy clave obedecer a su palabra, escucharla, escudriñarla, obedecerla, poner por obra todo lo que nos enseña. Entonces, de la mano de Dios no es difícil, pero sin Dios es imposible. ¿Cómo debe ser el comportamiento de una joven soltera para ser considerada una mujer virtuosa? Bueno, creo que hay 2 tipos de mujeres solteras. Una sin novio y otra con novio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos sin novio, yo creo que uno de los comportamientos que debemos tener es ser pacientes. Ser pacientes, ¿por qué? Pues porque uno está esperando a que llegue rápido su idóneo, ¿sí? Ser pacientes y estar cimentadas totalmente en Dios. Primeramente nos tenemos que enamorar profundamente de Dios para después enamorarnos de otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes un novio, si no estás profundamente enamorado de Dios, te enamoras de tu novio y se te acaba el amor por Dios, porque Él se puede convertir en ese Dios, ¿sí? Entonces creo que primero tienes que estar demasiado enamorada, o sea, enamoradísima de Dios, estar cimentada en Él, trabajar en tu carácter, ¿sí? Para que cuando esa persona llegue, no se robe el lugar que a Dios le pertenece, que es el primero, ¿sí? Y cuando también estás ennoviada, el segundo lugar lo tiene tu familia. En mi caso lo tiene mi mamá, lo tienen mis hermanos. Y ese novio mío, que lo tengo y que estoy totalmente embelesada por él, no se puede robar en este momento el lugar que tiene Dios y que tiene mi familia. Para eso vendrá después el matrimonio. ¿Qué otra cosa se me queda? Es que hay tantas cosas importantes para ser virtuosa. Otra cosa importante es que uno también, la palabra dice que no hay algo más amargo que la muerte, que esa mujer que es lazos, que esa mujer que quiere atrapar a un hombre. Entonces, mujeres, déjense conquistar, ¿sí? No sean las que están ahí busconas ni nada de eso, no, déjense conquistar. Y cuando estén con sus novios también, tienen que huir de las pasiones. Eso lo dice en 2 de Timoteo Dios. Tienen que huir de las pasiones. Y lo que les decía, cuando uno está enamorado de Dios, yo creo que uno teme fallarle a Dios, ¿sí? Entonces, con eso uno se evita
uno tiene que enamorarse de Dios y también tiene que ser temeroso de Dios. Y cuando uno está ennoviado, por ese amor infinito que uno le tiene a Dios, uno le da miedo fornicar, a uno le da miedo decir mentiras, a uno le da miedo deshonrar a los papás. Entonces, creo que lo más importante de todo esto es enamorarse primeramente profundamente de Dios para que Él te traiga a la persona que tanto estás esperando. Como pastora, ¿qué recomendarías a una mujer que está criando hijos, pero trabaja fuera del hogar? Primero, creo que tenemos que transformar el chip de lo que el mundo nos vende. El mundo nos vende de que es más importante un tiempo, así sea poquito, pero de calidad. Y realmente es lo primero que tenemos que erradicar de nuestra mente. La cantidad sí está directamente relacionada con la calidad. Entonces olvidémonos de que 5 minutos de calidad son suficientes. Entonces, creo que el Señor me ministró también cuando estaba presentando, por ejemplo, a la OPI hoy, y la describíamos como una anciana. Y creo que ella nos lo mostró también en su palabra, donde nos compartía cómo su madre tuvo mucho tiempo con ella. Entonces, creo que a mayor cantidad de tiempo, pues mayor calidad vamos a tener de vida de ellos mismos. Entonces, realmente pedirle a Dios, primero, que nos entregue esa manera y esa sabiduría de poder ser productivas, de poder laborar, pero pudiendo tener mayor tiempo con nuestros hijos. La Biblia dice que la mujer virtuosa le da instrucción a sus criadas, a sus empleados, a sus subordinados, discípulos. ¿Cuál debe ser el trato para ellos? Bueno, pues indudablemente si somos mujeres virtuosas y estamos siguiendo a nuestro mayor ejemplo, yo creo que debemos ser ejemplo. Entonces yo creo que el trato que nosotros debemos dar a nuestros discípulos, obviamente a una persona que pueda ser nuestro empleado, que sean las personas que tenemos bajo autoridad, es amor, primeramente, como nos lo ha dado obviamente el Señor Jesús a nosotras, pero también ser ejemplo en que lo que nosotros vamos a pedirles a ellas o a ellos que hagan, nosotras también lo sepamos hacer. Yo no puedo ser ejemplo sobre algo que yo no sé. Entonces yo creo que lo mejor es que yo debo saber lo que quiero enseñar, lo que yo quiero impartir a las demás personas, en el amor de Cristo, por supuesto, como también el Señor me lo ha enseñado a mí, para obviamente poder exigirle o poderle pedir a los demás que hagan. Entonces yo creo que una mujer virtuosa debe saber lo que está pidiendo hacer a los demás, debe ser ejemplo primeramente de lo que pide hacer a los demás. ¿Qué características debería tener una mujer para ser considerada como una mujer esforzada y valiente? Para reunir todo este requisito para ser una mujer valiente y esforzada es realmente permanecer en Cristo, es reunir todos los requisitos que tiene la mujer virtuosa de Proverbios 31, que es ser mujer, la mujer constructora, la mujer productiva, la mujer amante, la que ama, la que es buena madre y la que es buena esposa, y buena compañía. Es esa mujer que se esfuerza día a día, porque no es fácil. No es fácil el día a día, pero cuando tenemos a Cristo, cuando realmente tenemos esa intimidad con Él, cuando buscamos su consejo, cuando buscamos su guía, cuando no sabemos qué hacer o cuando a veces como que tratamos de desfallecer y nos levantamos en Él, logramos ser esa mujer esforzada y valiente. Valiente es la que se esfuerza, la que saca esas fuerzas, la que se empuja a sí misma para poder cumplir todos estos requisitos como mujer virtuosa. Entonces yo las invito a que seamos esas mujeres valientes y esforzadas todos los días, porque es constante. Desde la perspectiva de mujer virtuosa, ¿cómo se debe mantener encendida la llama de la pasión y del amor en las diferentes etapas del matrimonio? Creo que debemos tener una amistad muy cercana con nuestro esposo, una camaradería con él, no podemos perder eso. Las mujeres que tenemos ya hijos, tendemos a perder un poquito eso con el esposo, entonces dedicamos mucho tiempo
a nuestros hijos, que porque están pequeños, que porque están más grandes, y perdemos un poquito de pronto esa intimidad con nuestro esposo. No solamente hablo de intimidad sexual, sino hablo de ir a un cine, de compartir, de ir a comer. Entonces yo creo que como mujeres virtuosas no podemos perder eso con nuestros esposos, ¿sí? Los niños son importantes, claro, pero yo sé que si nosotros hacemos ajustes en nuestra vida, podemos, no sé, que la suegra no lo cuide o algo no los cuide, y tener mucha amistad, cosas. O sea, acordémonos cuando fuimos novias con nuestros esposos, ¿cierto? ¿Qué hacíamos con ellos? Queríamos ir a comer a todo lado, queríamos estar siempre juntos, queríamos hacerlo todo juntos. Y se casa uno y tiende uno a, ya no hay tiempo, ya no hay dinero, y a veces no se necesita mucho dinero para estar con ellos y pasarla bien. Otra cosa que tenemos que entender nosotras mujeres es que los dos funcionamos diferente, ¿sí? Y entender que ellos son visuales. Entonces yo creo que la parte física de nosotras las mujeres también es muy importante. Los hombres, todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces nosotras como mujeres casadas y mujeres virtuosas pues tenemos que mantenernos bonitas para ellos. Amén. La Biblia dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Cómo puede una esposa llegar a ganarse la confianza de su esposo? ¿Cómo ser esa mujer confiable? Bueno, pues primero que todo yo creo que cultivar la verdad. O sea, no hay nada peor que te pueda pasar en pareja y es que tu esposo te pille en una mentirita. O sea, primero pues como mujeres virtuosas y cristianas que somos, la verdad siempre debe regir, ¿no? Pero lamentablemente en el mundo a veces le dicen a uno, ay, una mentira pero es que es piadosa. No, nada. La verdad es la verdad y siempre que tu esposo pueda tener la confianza de que lo que tú le estás hablando es cierto, que tú no negocias la verdad, sino que eres una persona que habla realmente lo que es y que eres también consecuente con lo que dices y haces. Y pues yo también creo que el comportamiento con el sexo opuesto es demasiado importante. O sea, yo tengo que ser una persona íntegra, decorosa, una persona que sé el lugar que tengo frente al sexo opuesto. Pues yo no puedo ser que mi esposo me vea saludando a los hombres de la iglesia, mejor dicho, así abrazadísima y mejor dicho no lo suelto y siendo coqueta. Creo que eso no le da mucha seguridad a mi esposo. Yo tengo que tener mi lugar y que él se sienta súper tranquilo y saber que si él está produciendo, yo estoy, o sea, no tiene nada de qué preocuparse, porque tiene una esposa que está cuidando a sus hijos y que sobre todo lo respeta, lo ama y pues se comporta muy bien ante la sociedad. Yo creo que eso es súper importante. En la sociedad, o en el mundo, o en la actualidad, la mujer es alabada por su belleza, por sus logros, por su profesión, por su influencia política. Pero según la palabra de Dios, ¿por qué debe ser alabada una mujer? Bueno, la palabra nos enseña que la mujer que teme a Dios es realmente la que es alabada. ¿Por qué? Porque la mujer que teme a Dios, o sea, teme a la palabra, entiende que el pecado obviamente la aparta de todo lo que Dios tiene de ese propósito. Cuando nosotros entendemos y somos sabias en la palabra y tememos a Dios, nuestra vestidura, la que más se ve y la que más da ejemplo, es la santidad. Entonces realmente la mujer que teme a Dios a través de su vida, de su comportamiento en la santidad, es la que realmente es alabada, porque es testimonio en su casa y fuera de su casa. ¿Cómo ser una buena madre virtuosa cuando no se tiene un esposo al lado que le ayude a levantar esa familia? Realmente el plan original y de Dios definitivamente es que esté padre y madre, pero sucede que a veces no funciona de esta manera, pero también está el Señor ahí para resolverlo. La palabra de Dios dice en Isaías que Él es el padre de los huérfanos y es el esposo de las viudas. Entonces el Señor también cumple ese precioso papel de padre, de proveedor, de compañero, de madre incluso, también menciona en la palabra. Entonces definitivamente es con el Señor, teniendo claro que si no está el papá, de todas maneras el papá terrenal, de todas maneras el Señor nos da la capacidad, la autoridad para poderlo sacar adelante con todo el amor del mundo, basadas
en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos enseña, con mucha sabiduría y entendiendo que Él siempre va a estar al control de todo, siempre, siempre, siempre. Él es experto en escribir derecho en líneas torcidas. La Biblia dice que la mujer virtuosa considera la heredad y la compra. ¿Cómo debe aplicar esto una mujer virtuosa? Bueno, lo han dicho mucho durante cada una de las prédicas, y es que debemos ser buenas administradoras. Pero realmente, ¿qué es considerar la heredad? O sea, que yo debo tomarme el trabajo de mirar que no siempre lo que es más costoso es mejor. Debo comenzar a mirar si esto realmente, ese precio es el que se debe pagar, o sencillamente porque es la mejor marca, lo pago. Entonces debo mirar los diferentes precios, y si me toca caminar un poquito más, pues hacerlo, ¿sí? Entonces, me tomo el tiempo para ir al supermercado para comprar las cosas de grano, pero también me tomo el tiempo para ir al lugar, la plaza, y voy y consigo un poco más económico. Pero también es evaluar los negocios. O sea, una mujer virtuosa debe mirar si este negocio me puede llegar a ser productivo sin quitar el tiempo de mis hijos y de mi casa, ¿sí? Eso es considerar la heredad y comprarla. O sea, mirar si este es un buen negocio y tener como ese ojo de águila y detectar si efectivamente se puede hacer. Hay cosas chéveres que se pueden hacer en este momento a través de internet, hay muchísimo negocio, pero también quiero decirles que en el tema de finca raíz hay muy buenas ofertas. Entonces, ser como precavida en eso, buscar alternativas, comprar algo económico y después venderlo a buen precio. Eso realmente considero que podemos hacer las virtuosas. Según tu criterio, ¿cuáles son las 3 características más importantes de una mujer virtuosa? Las 3 características más importantes que debe tener una mujer virtuosa es clamarle a Dios por sabiduría, ¿sí? Yo creo que nosotras, tanto solteras como casadas, estamos en toma de decisiones constantes, ¿sí? Entonces, creo que el único que nos puede dar como esa sabiduría perfecta es Dios, ¿sí? Otra de las características es el amor. Nosotros tenemos que creo que estamos llamadas, bueno, acá se junta con otra que es el servicio. Yo creo que estamos llamadas para servir, ¿sí? Una mujer virtuosa está llamada para el otro, ¿sí? Entonces, creo que también tenemos que ejercitar nuestro trabajo en el servicio y asimismo también ejercitar nuestro trabajo en el amor. Creo que con lo que le preguntaban al principio a Adri, que si es difícil ser una mujer virtuosa, yo creo que a muchas sí se nos dificulta, y creo que cada día tenemos que estarle clamando a Dios por sabiduría, por amor y por servicio hacia el otro, que son cosas que tal vez no estábamos acostumbradas a hacer antes de conocer a Dios. ¿Cómo debe vestir una mujer virtuosa? Si queremos saber cómo debe ser una mujer virtuosa y cómo debe vestir, ¿a dónde debemos ir? Al manual. Entonces, el manual que dice que debemos vestirnos de manera decorosa. Hace un rato en una de las prédicas creo que nos entregaron muchas de las características que era vestirse con decoro. Si hablamos de la parte exterior, realmente tenemos que marcar la diferencia. No es solamente ser, sino también parecer. Entonces, antes yo creo que sí se diferenciaba mucho entre una mujer, a lo que se dedicaba además también, marcaba la diferencia. De pronto una prostituta, llamémoslo así, se mostraba, vendía su cuerpo, pero hoy en día realmente nos diferenciamos muy poco en la manera de vestir. Entonces, no es solamente ser, sino también parecer. Entonces, debemos vestirnos de una manera decorosa, mostrando realmente lo más importante, que es lo que está adentro. Entonces, eso me lleva a ser pulcra, eso me lleva a ser recatada, eso me lleva a ser realmente a guardar ese tesoro. ¿Para quién? Pues para nuestro
elegido para nuestro esposo. Es que hay un dicho que dice, ¿estás en venta? Entonces debes publicar, ¿sí? Debes hacer publicidad. Y si no estás en venta, pues no. Como decía, no me acuerdo quién decía, a los hombres les entra todo por los ojos. Y también ustedes, mujeres, deben ser las que ayuden a guardar a los hombres. Sí, digamos, por ejemplo, puede estar el tipo ahí todo concentrado en la alabanza y abre y la mujer con el pantalón apretado. ¿Será que eso ayuda a cuidar a los hombres? El tipo venía a orar y de pronto está arrodillado y levanta y la vieja escotada o venía a orar y se terminó fue pecando. Entonces creo que una mujer de verdad virtuosa debe ayudar a cuidar a los ojos de los hombres. Si ustedes vieran las estadísticas de los pecados de los hombres a nivel sexual, como el 95% de los hombres miran pornografía. Y si las mujeres son las que están ayudando a que eso está bien afuera, ¿sí? Ni siquiera, pero mucho menos debe pasar con unas mujeres de Dios. Ahí está mi comentario. Igual también, bueno, complementando lo que estás diciendo, Dani, creo que nos podríamos llegar a convertir en piedra de tropiezo. Entonces, sabiduría. Yo creo que, mire, algo que aprendí realmente espectacular del Espíritu Santo es incluso preguntarle a él por la mañana hasta eso, ¿cómo me he visto? Y él nos da la clave. Proverbios 31 menciona que la mujer virtuosa hace manualidades porque trabaja con sus manos. ¿Qué hacer si no se tiene esa habilidad? ¿O cómo desarrollarla? Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con esas preguntas. Porque bueno, realmente me ministra muchísimo esa pregunta a mí, porque Dios sabe y todas las que me conocen saben que he sido muy trabajada en ese tema. Bueno, mis amadas, pues sí, efectivamente yo cuando llegué hace 8 años al Señor pasaban 2 cosas en mi vida. Una es que no solamente aprendí a trabajar, o sea, era una mujer tremendamente trabajadora porque creía que lo único que uno tenía que hacer era plata. Entonces, pues se podrán imaginar que si hubiese estado en el congreso, por ejemplo, de hoy, no, hubiera salido llorando. Y lloré muchas veces. Realmente la palabra para mí fue siempre un martillo y ha sido siempre un martillo porque he tenido que cambiar muchas cosas en mi vida. Pero bueno, lo importante es aprender. Entonces, efectivamente, mis amadas, yo la verdad solamente que creía que era trabajar, no le daba tiempo a mis hijos y también dije y declaré muchas veces que no tenía dones más que trabajar, o sea que yo había aprendido era vender, pero yo no sabía nada hacer con las manos. Y después el Señor me empezó a decir, indudablemente todas las mujeres tenemos dones que el Señor nos ha dado con nuestras manos. O sea, eso es una mentira que uno se crea en la cabeza y uno cree que no tiene cualidades y que uno con las manos no puede hacer cosas, pero yo he aprendido que es así. El otro punto que yo les decía que cuando conocí al Señor sabía que tenía muy errado era que mi mami, pues ella muy linda, fue una mujer que tuvo que sufrir muchísimo en su vida, entonces ella no quiso enseñarnos a nosotras, a mi hermana Mónica ni a mí, nunca a cocinar ni a hacer absolutamente nada, digamos, de los quehaceres de la casa, porque le tocó muy duro y ella decía, yo no quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí, porque ella pensaba que eso era un sufrimiento. Entonces yo realmente no aprendí a cocinar, no aprendí a hacer muchas cosas, muchos quehaceres de la casa. Entonces cuando me vi enfrentada con que no era una mujer virtuosa y que eso era importante, pues obviamente lo aprendí. Entonces he aprendido y descubrí, por supuesto, que sí tenía dones, que sí podía cocinar y que cocinaba rico, que puedo hacer muchísimas cosas con mis manos. Recordé que cuando era niña, por ejemplo, me gustaba muchísimo maquillar, entonces les cuento que estoy aprendiendo a maquillar y me encanta, quiero hacer otras cosas, yo sigo trabajando profesionalmente en lo que siempre he hecho pues toda la vida, 20 años, más de 20 años como en el área comercial en tecnología, pero estoy ahorita en este momento de mi vida muy apasionada por hacer cosas con mis manos, o sea, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo porque ya descubrí, ya entendí que sí tengo muchas cosas, así que yo creo que eso se hace en oración, obviamente le he pedido al Señor, oye, sé que tú me diste dones, dime cuáles son, qué puedo hacer con mis manos. Y yo particularmente les cuento que en esa oración y en todo lo que el Señor me ha dado, pues entendí que puedo, por supuesto, maquillar, me encanta maquillar, y me gustan mucho los olores, tengo una discípula hermosa que fabrica
unas cremas y unas cosas maravillosas y ella me va a enseñar, porque me parece delicioso aprender a hacer ese tipo de cosas, porque la belleza, la mujer virtuosa tiene que preocuparse también por la belleza, por estar bien, y creo que eso es algo muy lindo. Entonces como que sí he tratado de moverme mucho en eso, y yo les recomiendo a la mujer que crea que no tenga dones, que le pida al Señor en oración, porque indudablemente los tiene, y obviamente haga algo, ¿no? Pues tiene que moverse a aprender qué le gusta, entonces busque, capacítese, pero pídale a Dios, y sé que Dios la va a llevar a hacer cosas maravillosas. Yo quiero saber cuántas son madres en este lugar. Madres, ustedes tienen una responsabilidad muy importante en esta área. La mayoría de las niñas ahorita se crían como unas niñas inútiles, ¿sí? Gente que lo único que sabe hacer es chatear. Entonces está la responsabilidad de las madres, que si la niña está viendo televisión, 3 horas, 4 horas de televisión, póngale agujas y póngala a tejer mientras que está viendo televisión. Pónganlas a que pinten, a que hagan algo más, pero que no criemos una generación de mujeres que es lo único que sirven es para ser mujer de capo. La Biblia dice que la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas. ¿Qué debe hacer una mujer para ser consciente de su verdadero valor? Gloria a Dios por esa palabra tan linda, porque sí, así es. La palabra de Dios dice que Él nos da el valor. Ese valor no lo da el hombre. Ese valor nos lo da Dios, nuestro amado Padre. Y qué mejor que Él mismo sea el que nos dé ese valor. Pero ¿cómo hace para darnos ese valor? Él nos compara con las cosas más hermosas, hasta nos compara con los lirios. ¿Quién conoce los lirios? A la monita le encantan los lirios, a todas nos gustan los lirios, son hermosos. ¿Ustedes saben de dónde son los lirios? De pantanos. Imagínate. O sea, cuando yo estuve en un encuentro de damas que aprendí allí sobre los lirios, cuando decían que salía de los pantanos, yo decía, wow, Dios mío. Entonces, ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotras? Para vernos como hoy nos vemos, como esas mujeres virtuosas, con ese gran valor. Y a veces esperamos es que el hombre, sea hombre o mujer, como lo hablaban anteriormente, sea el que nos dé ese valor. Y si pensamos y esperamos que eso lo sea, nunca va a pasar. Ese valor solamente nos lo da nuestro amado Dios. Y ese valor, esa piedra está pegado, o sea, esas piedras ¿dónde se consiguen? En la roca. ¿Y quién es nuestra roca? Jesús. Entonces que tenemos que estar pegadas a esa roca en Cristo, amalgamadas, o sea, que no nos despeguemos, que seamos uno solo en esa roca que es Cristo Jesús. Allí es donde encontramos ese valor, y Él es el único, amaditos, que nos da ese valor. No esperemos en nadie más, porque si no estamos perdidas. Y ahí es cuando más nos desvalorizamos. Y es como el billete. El billete, ¿quién da el valor al billete? El hombre. Mientras que el valor que nos da a cada una de nosotras es Dios. Amén. Una mujer que no se siente satisfecha con su cuerpo, digamos, como Dios la hizo, ¿cómo puede hacer para sentirse de verdad que tiene un valor en esta sociedad donde lo único que importa es el físico? Pues bueno, complementando lo que decía Claudita, es entender que el valor no lo da el que nos hizo, que es nuestro Padre, ¿no? Si uno tiene una joya, sea la que sea, ¿quién le da el valor a esa joya? El que la creó, ¿verdad? Sea de Jambal o sea una joya muy fina. Entonces, si nosotras como mujeres entendemos realmente que el que nos creó como somos, como decía la monita y oraba ayer ella, con el pelo que tenemos, con el cuerpo que tenemos, con la nariz que tenemos, pues vamos a estar agradecidas con Dios por lo que Él nos ha dado, y vamos también a irradiar, yo creo que esa seguridad y esa belleza que yo creo que todas las mujeres tienen, absolutamente todas somos hermosas como somos. Hay una cosa clave, y es que el corazón alegre hermosea el rostro. Ustedes ven a nuestra pastora y ella es preciosa, y eso es porque ella tiene un corazón precioso. ¿Cuántos años tienes, monita? Tienes 52 años. ¿En dónde? Yo no tengo ni idea, solo en la cédula. Pero el corazón, cuando tenemos un corazón hermoso, eso es lo que nos hace ver hermosas. Realmente les cuento algo personal así rápido. Mi mamita era una persona que no le gustaba arreglarse porque, bueno, cuando se separó mi papi,
Bueno, su autoestatis la conoció en esa época, a mi mami no le gustaba pasarse un peine por el cabello, nada. Y cuando ella empezó de verdad a conocer al Señor, ustedes la ven ahorita y ella es una preciosa, es hermosa y a veces sin necesidad de que se tenga que maquillar mucho, es hermosa porque cuando Dios está en nuestro corazón, se va a notar, ¿sí? Entonces, ¿el corazón alegre? Muy bien. Una mujer virtuosa, dice la palabra de Dios, le da a su marido bien y no mal todos los días. Di 3 cosas con las que se le haga mal a un esposo y 3 cosas con las que se le haga bien. Bueno, ¿solo 3? Porque hay muchas. Pero bueno, mal. Yo creo que las 3 cosas de pronto más importantes que podemos destacar de lo que hacemos mal las mujeres para nuestros maridos, hacia nuestros maridos, es el irrespeto. Creería que de pronto es lo principal. El irrespeto, el no sujetarnos a él, ¿sí? Eso es también, bueno, hace parte del irrespeto, el no verlos como la cabeza de nuestro hogar y no sujetarnos. Y no sé, de pronto serían los celos. Los celos es algo que puede destruir mucho un hogar. Y bien, ¿qué le damos bien? También muchas cosas, yo creo que es lo contrario. Entonces, el respeto, ¿sí? El sujetarnos a ellos y de pronto el valorar, valorar lo que ellos hacen, el trabajo que ellos hacen como cabeza, como proveedores de nuestra casa. La Biblia dice que nosotros, hay mujeres que son como carcoma, es como un cáncer que se traga ese marido. Y nosotras somos las encargadas de eso, o de coronarlos y que se sienta el rey del hogar, o de que se sienta eso, un cáncer. Entonces yo creo que esas serían mis 3. En Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Cómo soluciona conflictos, problemas y diferencias en el hogar una mujer virtuosa? La palabra de Dios dice que cruel es la ira, o sea, cuando estamos con ira, somos crueles, hablamos, decimos y hacemos cosas crueles. Entonces, pero también dice la palabra de Dios que la blanda respuesta calma, o sea, entonces creo que tenemos que aprender a dominarnos, obviamente, como mujeres virtuosas, aprender a escuchar antes de hablar, aprender a dominar y sujetar, digamos que nuestra boca y poder calmarnos, que si estamos en un momento en el que de pronto puede que tengamos la razón, pero para pelear pues se necesitan 2. Entonces es tomar yo la determinación como mujer virtuosa que tengo que ser una mujer pacífica, que tengo que ser una mujer paciente, que tengo que desarrollar un carácter tranquilo, que soy yo la pacificadora de mi casa. Entonces aunque yo tenga la razón, pues tengo que pensar antes de hablar, calmarme. Si la ira está tratando de dominar mi vida, prefiero callarme, salgo y doy una vuelta y vuelvo, pero no ser partícipe de las contiendas. La palabra de Dios también dice que nada hagamos por contienda. O sea, yo no puedo como mujer virtuosa participar nunca de la pelea, nunca. Tenga yo o no la razón, la pelea tiene que salir de mi vida y de mi... Nada debo hacer por contienda. Entonces básicamente es eso, o sea, como aprender a escuchar, aprender a esperar también y aprender a dominar ese mal carácter y ser siempre una blanda respuesta. O sea, es increíble que cuando llega un esposo, por ejemplo, furioso y le dice a uno cualquier cosa, él está esperando, porque eso espera el mundo, que todos peleemos. Entonces él está esperando que yo también le responda igual de brava y de enfrentada. Pero cuando yo hago todo lo contrario y le digo, bueno, mi amor, ok, sí, ok, hablamos ahorita si quieres, no estoy de acuerdo contigo, pero hablemos más tardecito. Mira, eso lo baja él inmediatamente y la pelea no se dio y logro ser una mujer pacificadora en mi hogar. Entonces, pues creo que es eso, básicamente. ¿Cuál debería ser el comportamiento de una mujer en todas las áreas de su vida? A nivel laboral, familiar, ministerial. ¿Qué está esperando a que Dios envíe a su príncipe azul? Obviamente no necesariamente jovencitas, porque pueden haber mujeres mayores que están esperando ese príncipe azul. Wow, esperando un príncipe azul, qué bendición. Bueno, si yo estoy esperando un príncipe azul, entonces, ¿qué debo ser yo?
una princesa. Entonces, si yo soy una princesa, me comporto como una princesa para que llegue ese príncipe azul. Si yo estoy esperando a un hombre de Dios que me ame y me respete, yo tengo que ser una mujer en el Señor, una mujer de Dios que ama y que respeta. Si yo quiero un príncipe azul, un hombre que le sirva a Dios, yo tengo que sembrarme primero en ser una sierva del Señor para que llegue así. ¿Por qué? Porque la mujer es el complemento del hombre, y si yo soy el complemento, primero tengo que estar sembrada y ser todo eso para que eso llegue a mi vida. Entonces creo que lo fundamental es eso. Además, todas hablaban esta mañana que todas somos mujeres de fe y creyentes. Entonces, como una mujer de fe, tengo que dar pasos de fe con mis acciones, esperando en el Señor, como con mi comportamiento, con mi forma de hablar, aún con la forma en que nos vestimos. Se debe demostrar que soy una mujer o esa princesa que espera en el Señor y lo busca ¿dónde? Pues donde está el Señor. Entonces no voy a encontrarme el príncipe azul para evangelizarlo en un bar, ni me voy a ir pues a un bar así con cuello tortuga y todo esperando evangelizar, no, nada que ver. Entonces es entender con la palabra dónde tú quieres encontrar y lo que tú quieres ser tú primero. Por eso el Señor nos trata primero a nosotras para poder lograr ser ese complemento y ser completas en todas esas áreas en las que nos están haciendo la pregunta. Cumpliendo con los deberes de esposa y de madre virtuosa, ¿cómo puede una mujer generar ingresos desde su lugar para mejorar la economía de su familia? Bueno, el Señor en su palabra, y como nos decía una de estas preciosas panelistas, nos habla de los dones y de las capacidades que ha puesto en cada una de nosotras. Y el enemigo se ha encargado de mostrar o de sacar a la mujer del hogar, de mostrarle que es mucho más valioso, más importante, que afuera encuentra más cosas, que afuera puede ejercer su poder, que afuera puede demostrar todas sus capacidades, y resulta que todos esos dones, esas capacidades, eso maravilloso que depositó el Señor en cada una de nosotras, lo hizo primero y primordialmente para formar un hogar, y lo hacemos afuera. Entonces es una estrategia del enemigo querer sacar a la mujer del hogar, pero para hacerlo en la casa debemos orar, porque muchas no conocen sus dones, no conocen sus capacidades, porque no conocemos a Dios. Entonces, en la medida que vamos conociendo a nuestro Hacedor, vamos conociendo los dones que cada una tiene y vamos desarrollándolos dentro del hogar. Hay que orar mucho para que el Señor nos provea de un trabajo que pueda hacer dentro del hogar, que no dejemos a nuestros hijos, que son nuestro primer ministerio. Se puede derrumbar una empresa, pero si se derrumba un hogar es gravísimo. Bueno, yo también, pues hablando de temas empresariales, hay muchas maneras de hacerlo. En ese momento las empresas están contratando mujeres en home office, entonces trabajemos desde la casa, y hay varias de las princesas que el Señor me ha dado el honor de discipular que trabajan desde su casa. Y también tengo un testimonio de una persona que trabaja para una importante empresa que, entregando los argumentos correctos, logró que le dieran un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y los niños llegan de estudiar a las 4. Entonces lo importante es que la mamita esté en casa cuando los niños lleguen. Busquemos estrategias. De hecho, quiero decirles que el mercado empresarial ya las tiene, pero a veces ese chip que tenemos de los horarios de 7 a 5, de exageración en el trabajo, nos hace salir de casa, y ese no es el propósito. Ya existen alternativas, entonces busquémoslas, porque ya están ahí. Les damos un fuerte aplauso a estas mujeres virtuosas.